Presidente, ex parlamentario también de nuestro país, el coronel e ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa. ¿Cómo le va, expresidente? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, un saludo cordial a través de I-99 a todos los amigos, especialmente de Guayaquil, de Guayas y obviamente de todo el Ecuador que nos están escuchando. Siempre a la orden. Gracias por esa deferencia. Oiga, preguntarle un tanto, ¿no? Cuando yo decía, vamos a otro lugar de la patria, ¿no? Porque estaba pues visualizando la gran provincia oriental de Napo, ¿no? Me imaginaba y por supuesto desde hace algún tiempo, desde hace 3 años para acá, se ha venido mucho hablando del Napo por esta lamentable situación, ¿no? De la amenaza de las organizaciones vinculadas al crimen organizado, que en esa faceta de la minería ilegal también han ido pues deteriorando el Yuxipú, este gran río que cruza pues parte de la geografía de esta importante provincia oriental. ¿Cómo está la situación actualmente allá? Usted que tiene pues mucha información actualizada, ¿no? ¿Cómo está manejándose esa situación? Ese es solamente uno de los puntos de la patria, ya no podríamos decir amenazado, sino más bien afectado terriblemente por esta experiencia con estas organizaciones criminales que en el desarrollo de su minería ilegal pues van destruyendo el hábitat. ¿Qué nos puede comentar como punto de arranque? Bueno, realmente, como usted manifiesta, es preocupante la escalada casi exponencial que ha tenido la narcominería ilegal en la provincia del Napo. Hace 3, 4 años atrás, esto era pues incipiente, nadie podía pensar que pudiera haber escalado hasta donde ha llegado, inclusive tratando de tener zonas algo así como liberadas, zonas en las que no puede entrar nadie, ni siquiera los militares, porque si caminan por ahí, simplemente les matan. ¿Por qué esto? Porque aquí hay complicidad de algunos organismos estatales. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral con la delegación en la provincia del Napo, que no controlan las campañas millonarias que realizan los candidatos a alcaldes, a prefectos, y la pregunta es: ¿de dónde sale tanta plata? ¿Quién financia esas campañas millonarias? Y la respuesta es la narcominería ilegal, de tal manera que cuando estos alcaldes, estos prefectos llegan al poder, se hacen de la vista gorda, miran para otro lado y de alguna manera apoyan el desarrollo de esta narcominería ilegal. Por otro lado, el ARCON, que es la Agencia de Regulación y Control de la Minería, que se han convertido, y esto no solamente en la provincia del Napo, también en otras provincias. Nosotros denunciábamos en la época del presidente Guillermo Lazo lo que nos informaban en la provincia de Zamora cuando la visitamos, cuando recorrimos, que el Arcón eran los principales vacunadores de la minería ilegal. Entonces, esto es lo que ha llegado a escalar a esta situación casi incontrolable que llegó al clímax cuando asesinaron a 11 militares ecuatorianos. Y esto pues no puede continuar, porque luego tenemos a otros cómplices de que la narcominería haya llegado a escalar a esa situación, que son los jueces y fiscales de todas las provincias, especialmente la provincia del Napo. Hay una serie de denuncias que se han presentado sobre la narcominería ilegal, pero estos tienen tanto dinero, tanto poder, que neutralizan, que les controlan, que les tienen comprados a los jueces y fiscales del país. La situación realmente es compleja. Fuerzas Armadas están dispuestas, quieren participar, quieren enfrentarse, pero faltan herramientas como por ejemplo militares, policías capturan a delincuentes, a gente relacionada con la narcominería ilegal, Eh, pero al otro día salen en libertad. claro. Entonces se requieren cambios radicales, cambios profundos, sanciones ejemplares para que esto se pueda controlar. Y termino diciéndole: hace año, 8 meses apenas yo ingresé como asambleísta, presenté una serie de reformas a la Constitución, al Código Orgánico Integral Penal, sancionando con cadena perpetua, es la propuesta, a políticos corruptos
que se roben el dinero público, a jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, y también cadena perpetua para los sicarios, violadores, terroristas, criminales, etcétera. Y todos los presos en esta propuesta tendrán que trabajar para pagar por la comida y para rehabilitarse. Lamentablemente está ahí. Bueno, en esa época el presidente de la comisión era un correísta, hacían mayoría con algunos social cristianos que se prestaban para ello y no le daban paso a proyectos que iban encaminados a poner orden, a tener una sanción rígida, una sanción, si se quiere, extrema, como es la cadena perpetua, para que la gente piense y no comete estos delitos. Y hoy Correcto. vemos que es más que necesaria una reforma de esa naturaleza a nuestro COIP. Claro, y yo a propósito puse como punto de arranque Napo y todo el mundo sabe por qué. Pues no, obviamente el ex presidente Gutiérrez es oriundo de esta provincia oriental, pero esto se extiende, ¿no? Vimos lo ocurrido pues en la provincia de Orellana, Sucumbíos tiene sus problemas, sus bemoles los tiene también Zamora, Chinchipe, en Morona, Santiago también hay dificultades, ¿no? En toda la región oriental. Usted señalaba algo, ¿no? Y ponía el dedo en la llaga. Porque muchos dirán, ¿y por qué el expresidente Gutiérrez se refiere al Consejo Nacional Electoral? Ya en su momento nosotros, antes del proceso electoral de las seccionales de febrero del 2023, nosotros señalábamos que era importante que el organismo encargado del control del sufragio, el CNE, haga un control. En este caso apuntábamos a las provincias costeras por obvias razones, porque decíamos, a ver, no somos estrategas en temas de seguridad, no en temas militares, pero es fácil darse cuenta que acá tenemos la amenaza también de las vías de ingreso-salida de drogas, de armas, a través de nuestra costa. Entonces decíamos, a ver, ¿por qué el CNE, justamente el momento en que las organizaciones políticas comienzan a inscribir las candidaturas, por qué no ven? Primero, no se preocupan ni siquiera de ver, ¿no?, la hoja de vida, el currículum y el pasado judicial de candidatos. Segundo, cuáles son las vías de financiamiento. El tema va por ahí, expresidente, ¿no? Tanto cuando hablamos del tema de la minería ilegal en la parte del oriente ecuatoriano y en otros lugares de la patria, y también en lo que estoy anotando, ¿no? Sí, en todo caso, también yo presenté a buena hora una reforma al Código de la Democracia, no solamente para evitar que gente que tenga glosa, grillete, antecedentes penales puedan ser candidatos, sino otra reforma importante en la que pido que todos los gastos que hoy no son imputados, que hoy no son controlados, que hoy no son sumados al cupo que tiene cada candidato a la presidencia, a la asamblea, a la alcaldía, a la prefectura, sean computados, sean sumados. Gastos, por ejemplo, que no se computan, los que se hacen en las redes sociales. Y se habla que hay candidatos que se gastan decenas, centenas de miles de dólares, hablan hasta de millones en las redes sociales que no son computados. Candidatos que se gastan decenas de miles, a veces hasta cientos de miles de dólares en regalar fundas de comida, en regalar camisas, en regalar camisetas, gorras, en hacer bingos, y se gastan muchísimo dinero que no es computado. Ojalá pues esta reforma que yo presenté sea aprobada, ojalá pues en el menor tiempo posible, para evitar que la narcominería ilegal, que los grupos de delincuencia organizada financien a asambleístas, porque luego los asambleístas se oponen a cambios al Código Orgánico Integral Penal como los que yo presenté. Luego los asambleístas ponen el grito en el cielo cuando capturan a un delincuente, cuando pedimos que la cara de los delincuentes tiene que ser exhibida a través de los medios de comunicación para poder identificar a esos delincuentes. Ahí ponen el grito en el cielo, estos asambleístas, y con nombres y apellidos, pues los asambleístas correístas. Pero cuando muere un miembro de Fuerzas Armadas o un integrante de la Policía Nacional, no dicen absolutamente nada. Son los falsos defensores de los derechos humanos. Defienden solamente los derechos humanos de los delincuentes, de los sicarios, de los narcos, y no les importa absolutamente nada cuando muere una persona inocente, un niño, un chofer que es asesinado por un delincuente, por un criminal de 14 años, etcétera. Entonces, ojalá esa reforma para evitar
este financiamiento a asambleístas, a próximos alcaldes, prefectos, ojalá pues sea controlado por la ley y de alguna manera se impida que estos señores lleguen a esa función, porque luego son los aliados, son los que les protegen a la narcominería ilegal, que no solamente está destruyendo nuestra tranquilidad, sino también está destruyendo nuestra naturaleza. Claro, Qué las pena ver fuentes, esa provincia del Napo. ¿Cómo las está el fuentes Napo? hídricas es terrible. Permítame, presidente, está acá también en el estudio Sebastián Díaz para continuar con la entrevista. Gracias, Alberto. Estimado coronel, quisiera preguntarle su apreciación, cómo caracteriza este nuevo proyecto de ley que fue aprobado el día sábado en el Pleno de la Asamblea, la Ley de Solidaridad, donde quiere luchar contra la delincuencia, los grupos de delincuencia organizado, todo el tema que establecieron ahora este parámetro diferenciativo para los consumidores y los que trafican. ¿Cuál ha sido su apreciación sobre este nuevo proyecto de ley ya aprobado? Primero, completamente de acuerdo en que en una acción casi que militar se le trata de cortar la logística, de cortar el financiamiento a estos grupos de delincuencia organizada. Hace una semana vimos una acción que en la guerra de Ucrania y Rusia realizaron los de Ucrania cuando bombardearon y destruyeron en la retaguardia de Rusia a aviones, a casas, a bombarderos, para evitar que luego esos aviones destruyan objetivos en Ucrania. Eso es atacar a la retaguardia del enemigo, eso es una acción militar para cortarle abastecimientos, cortarle logística al enemigo. Acá, para de alguna manera graficar, eso es lo que se pretende, cortar la logística, cortar el financiamiento de estos grupos delincuenciales para que evitar, pues, o de alguna manera reducir la posibilidad que ellos tienen con tanto dinero de comprar jueces, de comprar fiscales, de comprar y de infiltrarse, inclusive dentro de la fuerza pública, para que la lucha que se realiza contra estos grupos delincuenciales sea reducida y ellos pues tener mayor poder, mayor control. Definitivamente sí estamos de acuerdo, creo que es un paso importante en la lucha contra la delincuencia, porque la gente de bien no tenemos ningún problema en que lleguen a mi casa y hagan un allanamiento. Llega la policía, sí, señores, vengan, pasen, revisen, no tengo ningún problema. Pero ¿quiénes son los que se oponen? Los correístas. ¿Pero por qué? Porque hubo compromisos que asumió el expresidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia, cuando recibió financiamiento de las FARC. Las FARC no van a dar gratis varios miles o a lo mejor millones de dólares para la campaña de Rafael Correa. Eso es a cambio de algo. ¿Y cuál fue ese algo? Que Rafael Correa no renove el convenio para que técnicos norteamericanos desde la base ecuatoriana de Manta nos ayuden a combatir a los carteles de la droga. Parte del acuerdo fue que Rafael Correa coloque en la actual constitución del Ecuador el concepto de la ciudadanía universal, para que cualquier delincuente, cualquier narcotraficante, cualquier sicario ingrese libremente al Ecuador. Nadie le pide absolutamente nada, nadie le pide el pasado judicial y se han instalado en el Ecuador a sembrar el terror. Parte de ese acuerdo fue dejar desguarnecido el espacio aéreo ecuatoriano para que las narcoavionetas ingresen y salgan libremente del Ecuador. Parte de ese acuerdo fue dejar en libertad a través del indulto a más de 2.000 mulas del narcotráfico que habían narcotraficado con 2 kilogramos de drogas, desmantelar a los organismos de inteligencia militar y policial. Así que, repito, pues estamos completamente de acuerdo con esta ley porque va a ayudar en algo a reducir la incertidumbre, a reducir esa casi libertad que tienen los delincuentes para operar libremente en nuestro país. Así es, y finalmente quisiera consultarle, como en un principio de la entrevista hablaba sobre la minería ilegal, también lo que sucede en el Azuay, especialmente nos vamos hacia Camilo Ponce, territorios que han sido controlados por la minería ilegal, especialmente la contaminación, conociendo lo que le realiza a las fuentes de agua y todo aquello. Lo que quisiera, lo que quisiera preguntarle, ¿qué otro tipo de penas podría realizarse o establecerse teniendo en cuenta las amenazas que reciben estos jueces, los fiscales,
los sicarios como ya tienen rastreado hacia dónde se dirige, sus hogares, ¿cómo el Estado puede proteger a estas personas que tienen que fallar y a veces son extorsionados o coimados? ¿Cómo podemos recuperar esa parte del sistema de justicia? A ver, en este proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, a más de la cadena perpetua, yo ponía y me anticipaba a lo que lamentablemente sucede en el Consejo Nacional Electoral. Yo ahí propongo una sanción de hasta 30 años de cárcel para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que no controlan las elecciones, que permiten que delincuentes participen o que manipulen los resultados. Y 10 años de cárcel para los integrantes de las mesas receptoras del voto que igualmente manipulen los resultados, especialmente a favor de delincuentes. Y para preservar la integridad del juez y del fiscal que está sancionando a un delincuente, se le asigna en esta propuesta un código para que el delincuente no sepa qué juez le está juzgando, pero también porque se han dado casos en el Ecuador en que el juez explota, en que el juez también pues le extorsiona al delincuente. Entonces también cuando hay un pez gordo, un narcotraficante, un político de gran envergadura, también se le asignará un código. ¿Por qué esto? Porque ya pasó en el Ecuador, esto es inédito, pero pasó en el Ecuador. El juez Curipayo de Santo Domingo extorsionó al preso, al señor Jorge Glass, le sacó $250,000 para dejarle en libertad. Entonces, con esto de asignar un código, es de alguna manera seguir el ejemplo pues que tuvo Colombia de los llamados jueces sin rostro. De alguna manera hay que proteger la integridad del juez, del fiscal, para que tampoco pues utilicen el pretexto, no, es que me extorsionan, es que amenazan a mi familia y por eso tengo que ceder. Dándole un código, nadie va a saber qué fue el que le está sancionando al delincuente, pero también dándole un código al delincuente cuando sea alguien como Jorge Glass, por ejemplo, o a lo mejor en algún momento Rafael Correa, se le asigna un código para que tampoco el juez o el fiscal le vaya a extorsionar a ese delincuente. Creo que de esta manera, de alguna manera, seguimos avanzando en la protección de la seguridad del juez, del fiscal y también en la lucha contra la delincuencia en nuestro país. Porque aquí tenemos que utilizar y emplear todo el Estado ecuatoriano para enfrentar a esta amenaza letal que nos está consumiendo, que nos está hundiendo, que está prácticamente terminando con nuestro país. Así es, coronel, como usted menciona, no solo es el problema las leyes, sino quiénes están detrás para hacer cumplir estas leyes y que la justicia prevalezca ante cualquier externalidad negativa o alguna coima que exista de por medio. Gracias por responder a estas inquietudes. Ahora le doy la palabra a Alberto Quintana. Sí, agradecerle, ex presidente, gracias por este tiempo, por esos conceptos y siempre por tener la deferencia de conversar con este equipo periodístico. Muchísimas gracias, muy gentil, ya sabe, amigos, siempre a la orden. Gracias, es el ex presidente. Pues, que Dios nos salve de tanto delincuente en el país. Por supuesto que sí, es el ex presidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa. Son las 18:53.